Bienvenidos a mi canal, donde siempre les tengo la primicia, la información más jugosa y los detalles más impactantes de sus celebridades favoritas. Y hoy, amigos míos, hoy tenemos un tema que, créanme, los va a dejar sin aliento. ¿Están listos para un torbellino de emociones, para un mar de lágrimas y para un tsunami de revelaciones? Porque hoy les traigo la última hora, una noticia que ha conmocionado a todo el mundo. En el mundo de las estrellas, la vida puede ser tan efímera como una estrella fugaz. Y hoy vamos a hablar de un momento de profunda tristeza y dolor, un funeral. Sí, amigos, un funeral. Pero no cualquier funeral, sino uno que involucra a dos de los nombres más grandes de la escena turca, dos figuras emblemáticas que han marcado generaciones, a Atay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya. Y prepárense porque las palabras que salieron de sus bocas, las declaraciones que hicieron en este momento tan delicado, son, sencillamente, imperdibles. Antes de sumergirnos en este relato impactante, permítanme hacer una pequeña pausa. Si son nuevos por aquí, les doy la más cordial bienvenida. Les invito a que se suscriban al canal, activen la campanita de notificaciones y así no se pierdan ninguna de las últimas noticias, chismes y exclusivas que les tengo preparadas. Y si ya son parte de esta gran familia, muchas gracias por su apoyo constante. Ustedes son los que hacen que este canal siga creciendo y que yo pueda seguir trayéndoles lo mejor del mundo del entretenimiento. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a sumergirnos de lleno en la noticia que lo tiene a todo el mundo hablando. Este es un relato sobre pérdida, sobre duelo, sobre el poder del amor y la amistad, incluso en los momentos más oscuros. El funeral al que asistieron a Atay Ulusoy y Şehrine Sarıkaya fue el de. Lo importante es que la partida de esta persona, una figura muy querida en el círculo de la farándula turca, ha dejado un vacío inmenso. Era una persona que había tocado la vida de muchos, conocido por su calidez, su generosidad y su innegable talento. Su nombre resonaba con fuerza en los pasillos de la industria, y su legado, sin duda, perdurará. La noticia de su fallecimiento causó conmoción, y el funeral se convirtió en un evento de gran relevancia, atrayendo a una multitud de amigos, colegas y admiradores. Y en medio de este dolor, la presencia de Atay y Şehrine no pasó desapercibida. Para aquellos que no lo sepan, Atay Ulusoy es uno de los actores más famosos de Turquía, conocido por su carisma, su talento y sus papeles en series como Medcezir y İçeride. Ha conquistado corazones con su innegable atractivo y su habilidad para interpretar personajes complejos y multifacéticos. Su carrera ha sido un éxito tras otro, consolidándolo como una de las figuras más importantes de la televisión turca. Siempre ha mantenido una cierta discreción sobre su vida privada, pero su fama es innegable. Şehrine Sarıkaya, por su parte, es una actriz de renombre internacional, con una belleza deslumbrante y una trayectoria llena de éxitos, incluyendo series como Fi y Medcezir. Su talento la ha llevado a protagonizar producciones de gran éxito, ganándose el reconocimiento de la crítica y el cariño del público. Su elegancia y sofisticación la convierten en una figura icónica, y su influencia en el mundo de la moda y la cultura es innegable. Su presencia en cualquier evento siempre genera expectación. ¿Por qué es tan relevante su presencia? Bueno, para aquellos que siguen de cerca sus vidas, saben que Atay y Şehrine, aunque no son pareja en la actualidad, compartieron una relación sentimental en el pasado. Su romance durante la grabación de Medcezir fue de ensueño para sus fanáticos. Eran la pareja perfecta en la pantalla y en la vida real, hasta que, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas tomaron otro rumbo. Desde entonces han mantenido una relación cordial, pero no había habido muchos momentos públicos de acercamiento. Su separación en su momento fue un duro golpe para sus seguidores, quienes soñaban con verlos juntos para siempre. Por eso, la aparición de ambos en el funeral fue, sin duda, una sorpresa. Y lo que dijeron, ay amigos, lo que dijeron. Fue un torrente de emociones. La expectativa era alta, y la incertidumbre se cernía sobre todos los presentes. ¿Cómo reaccionarían? ¿Qué palabras pronunciarían? Las preguntas se multiplicaban, mientras el silencio sepulcral daba paso a la conmoción. Los testigos presentes, amigos y colegas del fallecido, relatan que Atay y Şehrine se mostraron visiblemente afectados por la pérdida. Ambos, con lágrimas en los ojos, compartieron momentos de recuerdo, de reflexión. La tristeza era palpable y la empatía, evidente. Se apoyaron mutuamente, demostrando un respeto y una complicidad que conmovió a todos los presentes.
Aatai, conocido por su personalidad reservada, sorprendió a todos con sus palabras. Se acercó a la familia del difunto y les dedicó unas palabras llenas de cariño y respeto. Habló de la persona fallecida como un amigo, un mentor, alguien que dejó una huella imborrable en su vida. Lo recordó con cariño, con agradecimiento y con un profundo sentimiento de pérdida. En sus palabras se podía apreciar la admiración y el cariño que sentía por el fallecido, destacando su generosidad y su espíritu luchador. Su voz, aunque firme, se quebró en algunos momentos, revelando la profunda emoción que sentía. Pero fue Sereni quien dejó a todos con la boca abierta. Con la voz quebrada por la emoción, Sereni pronunció un discurso que se convirtió en el centro de atención. Dijo que aunque el dolor era inmenso, también sentía gratitud por haber conocido a la persona fallecida. Habló de su generosidad, de su sabiduría, de su capacidad para amar incondicionalmente. Y luego, sorprendentemente, lanzó una reflexión que resonó en los corazones de todos los presentes. Su discurso fue un homenaje a la vida, al amor y a la amistad, y sus palabras fueron una fuente de consuelo y esperanza para todos los presentes. Sereni mencionó el valor de la vida, la importancia de valorar cada momento, cada persona. Y sin nombrarlo directamente hizo una clara alusión a su relación pasada con Aatai. En sus palabras se pudo percibir una cierta nostalgia, un reconocimiento de los buenos momentos que vivieron juntos. No solo eso, expresó su deseo de aprender a perdonar y a agradecer, a mantener la conexión en medio de las dificultades de la vida. Sus palabras fueron un acto de valentía y sinceridad, y demostraron su madurez emocional. Fue un momento de catarsis para ella y para todos los que escuchaban. Lo más impactante fue cuando dijo: el amor, aunque a veces duela, es la fuerza más poderosa del mundo. Y la amistad, la lealtad, son tesoros que debemos proteger. Esta frase, simple pero profunda, resonó con fuerza en el ambiente. Era un recordatorio de la importancia de amar y cuidar a las personas que nos rodean, incluso en los momentos más difíciles. Sus palabras fueron un faro de esperanza en medio de la oscuridad, y un ejemplo de resiliencia y fortaleza. La reacción del público fue inmediata. Se respiraba una profunda emoción. Los presentes no solo lamentaban la pérdida, sino que también se sentían conmovidos por la sensibilidad y la madurez emocional de Sereni. Muchos no pudieron evitar las lágrimas, y el ambiente se llenó de un silencio respetuoso. Las palabras de Sereni fueron un bálsamo para el alma, y un recordatorio de la importancia de la empatía y la compasión. Su discurso fue un verdadero acto de amor y de entrega. Y Aatai, mientras tanto, escuchaba atentamente con una expresión de admiración y respeto en su rostro. Hubo un momento, según los testigos, en que se miraron brevemente con una intensidad que traspasó las barreras del tiempo. Un instante que dejó entrever la posibilidad de un reencuentro, una reconciliación, un nuevo capítulo en sus vidas. La mirada de Aatai fue un reflejo de sus emociones, y su silencio fue elocuente. Se podía apreciar la conexión que aún existía entre ellos, y la esperanza de un futuro juntos. Por supuesto, no podemos saber a ciencia cierta qué depara el futuro para Aatai y Sereni. Las especulaciones y los rumores no se han hecho esperar, y las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y de esperanza. La gente anhela verlos juntos de nuevo, y la posibilidad de un reencuentro ha generado una gran expectación. El tiempo dirá si sus caminos se cruzan de nuevo, pero lo que sí queda claro es que este funeral ha sido un catalizador de emociones, un momento de reflexión y un recordatorio de la fragilidad de la vida. Un momento que sin duda ha marcado un antes y un después en la historia de estas dos grandes figuras del espectáculo turco. Es importante mencionar aquí, para aclarar cualquier malentendido, que respeto profundamente el dolor de la familia y amigos del fallecido. Mi objetivo no es sensacionalizar la situación ni faltar al respeto. El propósito de este vídeo es analizar las declaraciones de Aatai y Sereni, entender el contexto y reflexionar sobre el impacto que estas palabras han tenido en el público. La intención es rendir homenaje a la memoria del fallecido, y analizar el impacto emocional de las declaraciones de los actores, sin caer en la especulación ni el morbo. Este funeral se convierte en un espejo que refleja la humanidad de ambos actores, su capacidad de sentir, de amar y de enfrentar la adversidad. Y en medio de la tristeza surge una llama de esperanza, un recordatorio de que, a pesar de todo, el amor y la amistad pueden prevalecer. Es un testimonio de su madurez emocional y su capacidad para superar los obstáculos. Su presencia en el funeral fue un acto de generosidad y de respeto hacia la memoria del fallecido,
y sus palabras fueron una fuente de consuelo y de esperanza para todos los presentes. La noticia ha generado un gran debate en las redes sociales. Los fans de Atai y Serena han expresado su emoción y han manifestado su deseo de verlos juntos de nuevo. Los medios de comunicación han dedicado amplios espacios a la noticia, y los expertos en farándula han analizado las implicaciones de este encuentro. La gente se pregunta si este evento marcará el inicio de una nueva etapa en sus vidas, o si simplemente fue un acto de respeto y de amistad. El futuro es incierto, pero lo que es seguro es que el funeral ha unido a Atai y Serena en un momento de duelo y de reflexión. Ambos han demostrado su madurez emocional y su capacidad para enfrentar la adversidad. Su presencia en el funeral fue un acto de generosidad y de respeto hacia la memoria del fallecido, y sus palabras fueron una fuente de consuelo y de esperanza para todos los presentes. Su reencuentro ha reavivado la llama de la esperanza entre sus seguidores, quienes anhelan verlos juntos de nuevo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo, amigos. Espero que se hayan sentido tan conmovidos como yo. Recuerden que esto es solo una interpretación de los hechos, y que cada uno de nosotros tiene su propia manera de percibir la realidad. El objetivo es analizar las emociones y las declaraciones de los protagonistas, sin caer en la especulación ni el morbo. La noticia ha generado un gran debate en las redes sociales, y los fans de Atai y Serena han expresado su emoción y han manifestado su deseo de verlos juntos de nuevo. Los medios de comunicación han dedicado amplios espacios a la noticia, y los expertos en farándula han analizado las implicaciones de este encuentro. Pero ahora, amigos, ya hemos llegado al final de este vídeo. Hemos recorrido juntos un camino lleno de emociones, de revelaciones y de momentos inolvidables. Espero que la información que les he proporcionado haya sido de su agrado y les haya mantenido al filo del asiento. Si les gustó este vídeo, no olviden dejar su me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, comenten aquí abajo qué opinan de las palabras de Atai y Serena, si les gustaría que volvieran a estar juntos, o si simplemente quieren dejar un mensaje de apoyo. Me encanta leer sus comentarios y saber qué piensan. Sus opiniones son importantes y me ayudan a mejorar mi contenido. Y recuerden, la vida es como una serie turca, llena de giros inesperados, de emociones a flor de piel y de momentos que nos dejan sin aliento. Hasta la próxima, amigos. Y que la farándula nos siga sorprendiendo. No olviden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna novedad. Adiós.